9 de la mañana, 47 minutos. Seguimos ahí con los 12 grados de temperatura, como decía Vero, y estamos recibiendo ya a Nicolás Lucich en la mañana de Arriba Gente. Bienvenido, Nico, un placer. ¿Cómo estás, Humberto? Muy bien. Bienvenido. ¿Todo bien? Hoy, a ver, obviamente hemos estado informando sobre el proyecto de ley de presupuesto presentado por el gobierno a los legisladores de la coalición, a integrantes del gobierno. Escuchamos la palabra del presidente de la República, de la ministra de Economía. También escuchamos a la oposición con las críticas que comenzó a realizar. Pero yo creo que para ingresar en el análisis con un periodista especializado en economía, primero tendríamos que volver al debate que escuché hoy en la mañana del informativo Carve. ¿Vamos a hablar de ahorro o de recorte? Es buena esa, ¿eh? Sí, porque en buena medida la política se construye con los conceptos y las palabras, ¿no? ¿Existe ahorro sin recorte? Pero, claro, porque además es muy claro. Recorte es una mala palabra, ahorro es una buena palabra. Claro. Ahorrar siempre tiene un sentido positivo. A veces no está tan bien ahorrar, a veces hay que gastar. Claro. Porque decir, che, viejo, yo necesito tener un curso de inglés. No, hay que ahorrar. Bueno, en fin, en las familias, en las empresas, a veces hay que invertir, hay que poner la plata. Pero está buena esa discusión porque ciertamente que hay una vocación del gobierno actual, que es un gobierno con enfoque más liberal, con algo de enfoque conservador también, es decir, poder decir centro-derecha, en fin, ahí hay de todo. Obviamente tuvimos gobiernos de izquierda o centro-izquierda y ahora tenemos un gobierno con un perfil distinto que está mucho más afín a acotar el gasto estatal, vigilarlo y, dado que venimos con un déficit fiscal que ya venía muy alto de antes y ahora tenemos la pandemia, reafirma la necesidad de reducir el déficit porque de lo contrario, y en las autoridades de gobierno actual les preocupa, creo que más que a las anteriores del Frente Amplio, que haya un problema con la deuda, que se llega a un extremo que nos empieza a complicar la situación financiera. Esto en lo que es lo fiscal y por eso lo que vos decías del ahorro y recorte. Yo creo que aquí hay dos enfoques y yo he estado pensando en una parábola, en una comparación con el sector forestal. En la forestación, si vos querés manejar un monte para que te dé buena madera, tenés que hacer dos cosas. Podar, y ahí podás a todos los árboles. A todos le vas sacando, no se salva a ninguno. Y después tenés que ralear. Hay árboles que sacás de raíz para que los que quedan crezcan mejor y más robustos. Y viste que son dos cosas distintas. Yo creo que en el Estado uruguayo seguramente hay que hacer las dos cosas. Hay que recortar porque hay una situación fiscal complicada y ha habido excesos de gasto, en mayor o menor medida, algunos que pueden ser más estridentes que otros, que tal suscripción o que tal viaje o que tal auto, pero en general eso no es mucha plata. Igual ilustra mucho la manera de gestionar, ¿no? Claro. Si hay errores, pero después los grandes temas de gasto son la seguridad social, los intereses de deuda, lo que tiene que ver con la salud, los gastos en educación y seguridad. Esos son los grandes capítulos que te van a mover la aguja del gasto estatal. Y el gasto estatal se financia con actividad económica y eso es lo otro que hay que mirar. Yo te diría que, o incluso en Carve también lo planteamos de mañana, pero no hay nada que sea, digamos, que sorprenda del planteo del gobierno. Este año va a ser un año con alto déficit, 6,5%, y con una economía que va a caer un 3,5%, estima el gobierno, por la pandemia, por el efecto de la pandemia. El asunto, a partir del año que viene, cuando eventualmente la pandemia se supere, esperemos que sí, el gobierno se plantea reducir el déficit y bajar la inflación. Las dos cosas. Sí. Entonces, eso va a implicar, más allá o más acá, una política fiscal contractiva y una política monetaria contractiva. Claro. En mayor o menor medida. Y mi pregunta es, bueno, pues si las dos herramientas de la política económica más ortodoxa van a ir en restricción, ¿cómo va a impactar eso en la economía? Y bueno, si eso va a ser así, habrá que ver cuál es el timing y digamos, la celeridad o no con que se manejen esas metas. Yo creo que ahí hay una apuesta, digamos, a fondo y que en buena medida va a depender de cómo venga el contexto para la economía uruguaya en el plano internacional y además en otra serie de cuestiones que van más allá del presupuesto, que son la reforma de la seguridad social, la política laboral y la política comercial, entre otras. Me puedo estar olvidando de alguna, pero son cuestiones que van en paralelo y que van a ver si se puntala o no con eso de la economía para que ande. Porque en cuanto a fiscal y inflación,
vamos a tener restricciones, porque el gobierno quiere. Y ahí es una de, digamos, las falencias, o bueno, uno de los señalamientos que hace la oposición, ¿no? Como que este proyecto está basado mucho en decisiones que no solo dependen de Uruguay. Exacto. Tú hablabas contexto internacional, inserción internacional, temas que son difíciles de lograr, sea el gobierno que sea, ¿no? Que no lo tiene 100% el gobierno en su, digamos, no arbitrio. depende, claro. Exacto. Creo que allí hay una apuesta, decía alguien por ahí, gobernar siempre es un acto de optimismo, ¿no? Siempre, si no, pregúntese al gobierno anterior que proyectaba una determinada cifra de déficit y de crecimiento de la economía que lamentablemente no se dieron. Se llega a este año, se llega a la pandemia y con el nuevo gobierno, con un déficit fiscal muy alto. Por eso es que ya en el arranque de la administración se definió un decreto que recorta 15% de los gastos corrientes, los gastos de funcionamiento, y la rienda está bastante corta en cuanto al gasto denominado social en respuesta a la pandemia. Ahí hubo toda una discusión con la CEPAL, que a mí me gustaría comentarla, porque yo creo que la CEPAL, los números son correctos, pero puso en el mismo gráfico cosas muy distintas. Hay países que anunciaron gastos. Dicen, no, vamos este año a gastar 3% del PBI por la pandemia. Y allí fue la iniciativa, la ley, y pero eso se va a gastar en un periodo. El Uruguay hizo algo distinto, dijo el gobierno actual. Vamos a encapsular, decía la ministra Lebeleche, este gasto para tener claro cuánto es, y lo van ejecutando y lo van registrando. Y hasta ahora venían siendo casi 300 millones de dólares a junio. Pero ya se sabe que va a ser más de eso. Claro. La calle Pou había manejado 600 y ayer manejó 770 millones de dólares. O sea que va a aumentar, y esa cifra es un 1,6% del PBI, es bastante más de lo que dice CEPAL, que es 0,7, es más del doble. Entonces hay que tener también cuidado con cuando uno se dice, bueno, se está gastando poco, se está gastando mucho, va a haber un impacto que se va a financiar con el Fondo Coronavirus, que dicho sea de paso, el principal financiamiento que va a tener es la ganancia de Banco República el año pasado y las ganancias de la CND, más allá del impuesto a los sueldos públicos. Nicolás, si es tan claro ese cálculo que tú haces en contradicción con la CEPAL, ¿por qué la CEPAL entonces dice otra cosa? Mira, yo he hecho trabajos de ese tipo, en economía, en consultorías. Es que el número de CEPAL está bien porque es el número hasta ahora del gasto del Uruguay. Si vos vas a la planilla del Ministerio de Economía, te da, como te decía, casi 300 millones. Y eso es más o menos un 0,7, un 0,6 del gasto estatal, del PBI. O sea que lo que pone CEPAL está bien. Pero además CEPAL pone claramente, aquí estamos abarcando cosas muy distintas, lo aclara muy bien. Tal vez podría haber dicho, bueno, no, entonces no lo ponemos el gráfico porque estamos comparando peras con manzanas. Pero bueno, cuando los datos están a veces los organismos, y yo te reitero, he trabajado en esa cosa, y a veces sí, bueno, al final si quiero hacer una comparación tan exacta no puedo comparar nada. Claro. Se hizo el aporte, se hizo la aclaración y se dio esta discusión. Pero las cifras son las que estamos manejando. Ya estamos terminando agosto, a junio eran 300 millones y eran básicamente 2 meses, porque abril no hubo tanto gasto extraordinario. Mayo y junio, 300 millones. Yo diría que en julio y agosto va a haber otros 300 más. Y a fin de año la pandemia nos va a estar costando, en términos de gasto extraordinario, seguramente estos 700 millones y pico que estima el gobierno, capaz que un poco más, capaz que un poco menos, dependiendo de qué pase, ¿no? Porque todavía esto sigue. Claro, esto sigue. Y a propósito de que esto siga, y tal vez esa sea una insistencia que yo tengo en todos los ámbitos, esta pregunta de alguna manera o este tema en el que te voy a introducir, ya en anteriores oportunidades lo hemos abordado y quiero volver sobre él porque ahora hay proyecciones del gobierno en materia económica, pero mi pregunta es, ¿estas proyecciones del gobierno en materia económica son hechas sobre la base de una temporada turística normal o sobre la base de una temporada turística como la que no sabemos aún cómo va a ser? Sí, porque tiene una incidencia en el Producto Bruto importante, entonces... Tiene. Sí, sí. ¿Qué temporada turística vamos a tener hoy? La temporada más está en la bisagra de lo que va a ser la eventual salida de la pandemia y lo que todo el mundo espera, que es la llegada de la vacuna. Lo que el gobierno ha planteado, esto acá hay un cierto grado de interpretación, pero creo que ha sido bastante claro, es que el año de la pandemia es y que ya a partir del año que viene la cosa se normaliza y se retoma la normalidad o la nueva normalidad, como se le quiera llamar, pero ya el año que viene estaríamos superando la pandemia. Que además es el supuesto que está haciendo el mundo en general. Si eso no es así, habrá que recalcular todo. Pero en términos de proyección, el gobierno dice, bueno, este es el año de la pandemia,
caída del PBI 3,5, 6,5% de déficit. A partir del año que viene empezamos a corregir, a mejorar, a recomponer la macroeconomía para llegar a 2024 con una inflación de menos del 4% y un déficit del 2,5%. Es ambicioso, es optimista. Pero el gobierno dice, bueno, es realista también, porque se ha comprometido a no aumentar los impuestos, es decir, que el ajuste fiscal, la reducción del déficit va a ser por el lado del gasto. En realidad lo que plantea el gobierno, vamos a ser claros, porque en esto la macroeconomía tiene eso, están todas las variables en juego y todas se relacionan. No hay una que pueda andar sola. Si bueno, yo voy a bajar la inflación, todo depende de todo. Claro. Por eso se llama macroeconomía, porque la oferta y la demanda van juntas y son todos los mismos actores. El supuesto de la OPP y del equipo económico es, se mantiene el gasto y la economía se va a empezar a recomponer y a crecer de manera que la relación gasto-PBI va bajando. Entonces, si yo gasto siempre lo mismo, pero sobre una base cada vez mayor, el gasto va bajando y con eso va bajando el déficit, porque bueno, yo no aumento los impuestos, no voy a aumentar los ingresos. Ese es el escenario que se está planteando. ¿Se logrará o no se logrará? El supuesto del gobierno, ¿cuál es? Que la economía tiene problemas de competitividad y se le está buscando en la LUC ya y seguramente en el presupuesto mejorar las condiciones de competitividad. Bajar costos, mejorar la inserción comercial, mejorar todo el capítulo laboral que a juicio del gobierno actual ha deteriorado las relaciones laborales y ha desestimulado la inversión y la contratación. En fin, son todas cuestiones que han sido motivo de discusión política, pero el enfoque va por ese lado. Mi duda es si con esa restricción fiscal y de inflación realmente la economía va a responder o vamos a tener más problemas. ¿Y qué va a pasar con lo salarial ya en el cierre? Hoy tenemos un paro de los funcionarios públicos, reclaman que van a tener pérdida salarial de al menos 5%, que el gobierno incumple y qué va a pasar también con la pérdida salarial o no del sector privado. Para los públicos se va a hacer un correctivo en enero, que va a ser del 4 y pico, porque esa va a ser la diferencia entre el 5% que tuvieron y la inflación, que va a andar en el 9 y pico seguramente. O sea que ahí efectivamente hay una restricción, una contención. A los funcionarios estatales, siempre hay que recordarlo, no están expuestos al desempleo, ¿verdad? Eso es un rasgo que siempre hay que considerar al evaluar este tipo de política. Evidentemente que a COFE no le ha gustado el asunto, pero el gobierno ha querido ir a fondo con eso, es decir, acotar para además desindexar, para que la evolución de los salarios vinculada a la inflación se modere y no sea que una cosa alimente a la otra y al final no gana nadie, porque tenemos más inflación y los salarios van corriendo de atrás. En el resto de los trabajadores, que son la mayoría, la apuesta es al empleo. La apuesta es al empleo. Por eso también el enfoque del gobierno es contengamos el gasto para no tener que caer en más impuestos o en más deuda que después termina cayendo sobre la cuenta de intereses. La idea es aflojarle la cincha, como ha dicho el presidente de la República, a las empresas y a los trabajadores no estatales. Si eso se logra o no, va a depender de condiciones externas también, de la región también, y por supuesto de que esta agenda avance en el sentido de una mayor competitividad, que bajen los costos y que la economía uruguaya mejore, ¿no? Nico, muchísimas gracias. Encantado. Un placer enorme. Nicolás Lucich, periodista especializado en economía en la mañana de Arriba Gente.